Siguiendo con los métodos cerrados, 4.2.2 método de la bisección. El método de la bisección es uno de los métodos intuitivamente más fáciles de realizar. Ahora explico por qué. Se basa en el teorema de los valores intermedios, el cual establece que toda función continua en f en un intervalo cerrado a de b, donde f tiene que pasar por la curva que pasa por los puntos a y b. Tenemos un a, un b y una proyección de f de a y aparentemente una proyección de f de b. Toma todos los valores entre f de a y f de b. ¿Qué significa que sea continua? Que todo valor entre f de a y f de b, todos los valores que se escriben acá, es la imagen de al menos un valor en el intervalo a b. Por lo menos existe valores de x que corresponden a esta función. En el caso de que f de a y f de b tengan signos opuestos, como se ve acá aparentemente, f de a por acá y f de b por acá, el valor 0 sería un valor intermedio entre f de a y f de b. ¿Qué quiere decir? Por lo que con certeza existe un x entre a y b, si la curva pasa por acá y un f de b es negativo y un f de a es positivo y la multiplicación de ambas es menor que 0, eso me asegura con certeza de que existe un x en el intervalo AB de tal manera que haga a f de x igual 0. Entonces, ¿cómo se desarrolla el método de la bisección? Fácil. Para la primera iteración nosotros tenemos c sub 1, que es la semisuma de la coordenada a sub 1 y b sub 1. Aparentemente para la primera iteración esta va a ser nuestra solución. Lógicamente no va a ser exacta y no va a ser real porque no necesariamente es la solución, pero lo vamos a tomar como que esta sea la solución. Ahora, el error que me origina eso va a ser b menos a sobre 2. b sub 1 menos a sub 1 sobre 2. Ese va a ser el error. Así se va a tomar el error en el método de la bisección. Ahora yo digo, preparo mis valores para mi segunda iteración. Mi f de a por el f de c sub 1 encontrado, que es la semisuma de a sub 1 y b sub 1, ¿es mayor que 0? Pregunto. Si mi f de a por mi f de c es mayor que 0, sí, parece que sí, aparentemente es mayor que 0. Entonces, esta parte yo la descarto y tomo la parte en donde es menor que 0, porque yo quiero y aún quiero asegurarme que mi x esté contenido de tal manera que mi f de a con mi f de b sea una multiplicación negativa. Eso quiere decir que para mi segunda iteración, mi a sub 2 va a ser el c sub 1, como está acá, y mi b sub 2 va a ser el b sub 1. Tengo la segunda iteración. Otra vez realizo la semisuma. Para c sub 2, realizo la semisuma entre mi nuevo a sub 2 y b sub 2 entre 2. Aparentemente, otra vez, este punto medio va a ser mi respuesta en x. Otra vez, no necesariamente es de la respuesta, pero la voy a tomar con que sí. El error otra vez va a ser b sub 2 menos a sub 2 entre 2. Pero con respecto a la primera nos damos cuenta que va a ser la cuarta parte, porque es esta, en la primera iteración es la semisuma de los primeros términos. En la segunda iteración es, digamos, la mitad de la semisuma, es decir, b menos a sobre 2 al cuadrado. El cuadrado me indica pues que es la segunda iteración, es decir, que b menos a sobre 2 a la n. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el resultado deseado. Ahora, el procedimiento construye tres sucesiones, a sub n, b sub n y c sub n. Como sabemos, a sub n es mi parte, digamos, mi límite inferior, b sub n mi límite superior y c sub n es la suma de ambas, para i que va desde 1 hasta n. Por ejemplo, para iteraciones mayores que 2, a sub 2 y b sub 2 vendrían a ser mis nuevos intervalos. Estos van a adoptar los valores dependiendo de sea sub 1 o c sub 1, dependiendo de que sus productos, es decir, las imágenes de esas coordenadas, sean menores que 0, que su multiplicación sea menor que 0. En el caso de que sea mayor que 0, como en este caso, por ejemplo, yo digo que mi f de a sub 1 por f de c sub 1 es mayor que 0, entonces el c sub 1 siempre se va a repetir. El a lo descarto. El c va a ser mi nuevo a y mi b más o menos que se encuentra por acá va a ser mi b sub 2, va a ser mi b sub 1. Y así más o menos se desarrolla el método de la bisección. Tenemos aquí las explicaciones para las iteraciones. Para la primera iteración, b sub 1 menos a sub 1 sobre 2, que el error en la primera iteración sería la misma. El error en la segunda iteración sería b sub 2 menos a sub 2 sobre 2, que con respecto al primer intervalo sería 2 al cuadrado. Con respecto al tercer intervalo sería 2 al cubo y así sucesivamente hasta llegar a la enésima iteración, donde sería 2 a la n con respecto a la primera.
Tenemos aquí una gráfica. Ahora nosotros también podemos calcular cuántas iteraciones necesito por lo menos para cubrir o para no pasarme de un determinado error que me indique el problema. Por ejemplo, por fórmula, nosotros sabemos que 1 sobre 2 a la n, el valor absoluto de b sub 1 menos a sub 1, esto es con respecto a los primeros intervalos, va a tener que ser menor o igual que el error. Claro, porque no necesariamente va a estar en la cuarta parte en esquina, ¿no? Entonces va a tener que ser menor o igual, va a tener que estar contenido entre la última iteración que yo voy a realizar. Si nosotros resolvemos esto y multiplicamos por 2 a la n a ambos lados y dividimos entre el error a ambos lados, nos queda esta expresión. Si aplicamos logaritmo, nos queda el logaritmo de los primeros intervalos menos el logaritmo del error sobre el logaritmo de 2 menor o igual que n, donde n vendría a ser el número de iteraciones. Normalmente de repente aquí te queda un 10.4, 10.6, no lo vas a tomar como 10. Necesitas 10 iteraciones para cubrir de repente el error que te van a dar. Ya te dan el límite superior, el límite inferior, te dan el error, lo reemplazas y solamente esto, digamos, es un tema de comprobación si estás bien en tus iteraciones, nada más. Bueno, ahora sí, vamos a ver un ejemplo para que el método de la bisección quede un poco más claro. Aplicar el método de la bisección para aproximar la solución de la ecuación x al cuadrado igual a coseno de x más 1 en el intervalo 1 y 2. Hacer un script que realice iteraciones previamente ingresando como dato. Y hacer un script que realice iteraciones para alcanzar un error de 10 a la menos 2. Bueno, empecemos. Reescribimos la ecuación porque no podemos trabajar en esta ecuación, tenemos que igualar a 0. f de x es igual a x al cuadrado menos coseno de x menos 1, que viene siendo igual a 0. Bueno, seguimos las iteraciones. Para igual a 1 tenemos... me olvidaba. Nosotros al resolver esto, primero tenemos que asegurarnos que que podamos aplicar el método de la bisección. Es decir, que nosotros primero tenemos que reemplazar f sub 1 y f sub 2 aquí, de tal manera que su multiplicación sea negativa. Si en el caso no es así, no podemos aplicar el método de la bisección. Ya, seguimos. Para la primera iteración, a sub 1 es igual a 1, b sub 1 es igual a 2, la semisuma es igual a 1.5. Preparamos las coordenadas para la segunda iteración. F de a sub 1 por f de c sub 1 es igual a f de 1 por f de 1.5, donde sería negativo. Perfecto. Entonces, para mi segunda iteración, mi a vendría a ser mi a sub 1 y mi b vendría a ser mi c sub 1. Seguimos la segunda iteración. Lo mismo, la semisuma de 1 y 1.5 es igual a 1.25. Vemos el error. Sería 1.5 menos 1 sobre 2 igual a 0.25. Otra vez, aplicamos mi f de 1 por mi nuevo c, mi f de 1.25 es menor que 0. Perfecto. Entonces mi a sub 3 va a ser igual a mi a sub 2 y mi b sub 3 va a ser igual a mi c sub 2. Acuérdense que siempre el c se va a repetir. Los que van a variar son el a o son el b, que van a tomar nuevos valores, ¿no? Ya. Tenemos el f de a3, que sigue siendo 1. El b sub 3, que es 1.25 que he calculado anteriormente. Otra vez la semisuma, 1.125. Tenemos el error. Comprobamos que mi f de a sub 3 por mi f de c sub 3 es menor que 0, sí. Entonces mi a sub 4 es igual a c sub 3 y b sub 4 es igual a b sub 3. Para mi cuarta iteración lo mismo. Y si nosotros seguimos, para la décima iteración nosotros vamos a tener este resultado, donde esta vendría a ser la semisuma de mis últimos intervalos calculados, ¿no? El script que haremos resolverá ecuaciones no lineales mediante el método de la bisección bajo dos modalidades, ingresando el número de iteraciones, ingresando el error permitido. Código 4.3. Ahora sí vamos a MATLAB a realizar el código y comprobar si toda la teoría aprendida es correcta. Nos vemos en el siguiente video.